Hola, ¿qué tal? Saludamos a la comunidad de Minuto 30 que nos acompaña alrededor del mundo y le damos la bienvenida a 30 Minutos, el espacio por donde circulan las noticias y sus protagonistas. La noticia de esta segunda semana del año tiene que ver con el revuelo político que se ha generado en el Consejo de Bogotá, con la elección del primer vicepresidente del Cabildo. La plenaria de esta corporación determinó que fuera el concejal de Cambio Radical, Rolando González, quien ocupara esa posición. Pero resulta que él no ha anunciado si es de oposición, si es independiente o es de gobierno, en tanto otros partidos y movimientos ya lo han hecho. Se han generado una serie de acciones políticas, se han generado una serie de acciones jurídicas. Por ejemplo, ya está en curso una tutela. Y a quien le ha tocado capotear este primer vendaval político de un nuevo gobierno en la capital del país es al presidente del Consejo, el doctor Juan Javier Baena, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Presidente, gracias por atender a Minuto 30, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, saludar por supuesto a todos los televidentes y pues a usted, Hooker, que nos une pues a una amistad de hace un buen tiempo. Bueno, pero metámonos en materia. Usted ha estado en el ojo del huracán porque han dicho, el presidente del Consejo permitió que un político avesado, ya mañoso, si se quiere, se metiera en una posición que no le correspondía. Usted como presidente, usted como estudioso del reglamento del Consejo, del Estatuto de Bogotá, ¿cree que usted la está embarrando? ¿Cree que el hombre está aprovechando una papaya o una fisura? ¿Qué está pensando hoy el presidente del Consejo de Bogotá? Mire, no, pues muchas cosas. A ver, lo primero es que yo soy un convencido de que la oposición debe ocupar la primera vicepresidencia. ¿A qué nos enfrentamos? A un vacío jurídico, a un vacío normativo, ¿sí? Entonces, aquí hay unos argumentos políticos, pero hay unos argumentos jurídicos. ¿Cuáles son los jurídicos? Los jurídicos son que el estatuto de la oposición, ¿sí?, dice que hay un mes para declararse en oposición. Y el mes, pues hoy estamos a 12, ¿cierto? No ha pasado un mes desde que el Consejo entró en ejercicio. Entonces, ahí entra a chocar una norma que es el reglamento del Consejo. Y el reglamento del Consejo, doctor Hooker, dice que yo debo elegir la mesa directiva el 1 de enero. Entonces, habiendo pasado esto, y al yo darme cuenta de esa inconsistencia, digamos, de ese vacío jurídico y ese choque de las normas, yo abro postulaciones para que precisamente saber quiénes querían ocupar la primera vicepresidencia, que según el estatuto de oposición le pertenecía entonces a la oposición, ¿cierto? Y comienzan a haber postulaciones. Yo no podía cercenar el derecho de ningún cabildante a postularse a la primera vicepresidencia. ¿Por qué? Insisto, porque hay un mes para declararse en oposición. Es más, doctor Hooker, hoy nadie está declarado en oposición y le voy a contar por qué. Porque yo solamente por el hecho de decir que soy de oposición, no soy de oposición. Tiene un requisito de publicidad que lo otorga ¿quién? El Consejo Nacional Electoral. Y lo otorga hasta un mes después. Entonces, para poner un ejemplo, el pacto que quiere ser oposición al alcalde Galán dijo, yo soy oposición, perfecto. Pero hoy el Consejo Nacional Electoral no lo ha certificado como tal. Y esa norma cobra un sentido, la voy a explicar por qué. Porque usted pueda que ser, o quien nos ve puede ser electo, resultar electo como concejal. Y usted no sabe el primer día si quiere ser oposición o no. Ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Entonces, el estatuto de oposición a esa persona que resultó electo le da una ventana de tiempo para decidir si es oposición, si es independiente o si es gobierno.
Esa es la razón por la cual se pudo postular cualquiera. Ahora, ¿qué hice yo? En la presidencia lo que hice yo fue el 1 de enero, una vez fui elegido presidente, solicitarle a la plenaria que se aplazara la votación y la elección del primer vicepresidente para saldar ese vacío jurídico, para cubrir ese vacío jurídico, para que no existiera el problema político que hoy surge producto de un vacío normativo. Entonces, los argumentos políticos yo los acompaño. Yo creo que la primera vicepresidencia debe ser siempre ocupada por la oposición. Lo que pasa es que hay argumentos jurídicos que no me permiten quitarle derechos al resto de los cabildantes. Entre esos, Rolando González, que resultó electo como primer vicepresidente. ¿Por qué? Porque hoy él resultó electo, pero tiene todavía esa ventana de tiempo, ese espacio, ese tiempo para decidir si va a ser oposición o no. Presidente, pero justamente, como ya lo han expresado el concejal Juan Daniel Oviedo, yo explicaba en una nota que él llega al Cabildo Distrital por haber obtenido la segunda votación mayoritaria en la elección del alcalde mayor, y el pacto histórico, que está conformado por varios partidos políticos y movimientos. Ellos, de alguna manera, aunque usted señala que el anunciarlo no los convierte o no los gradúa de opositores, ¿no? Pero el hecho de que haya una manifestación finalmente termina dándole un curso político a las discusiones. Dado eso, resulta que durante la sesión del viernes presentaron una proposición para que se pudiera de alguna manera derogar o revocar la elección de González. Y hubo un momento en que se iba calentando el asunto porque ya había un trino del alcalde mayor, había otro trino y una comunicación del presidente del partido en marcha. De alguna manera, de las cabezas visibles de esos movimientos que hoy podríamos llamar son de la coalición de gobierno. ¿Por qué terminó enredándose eso? Si habría sido, mirando los toros desde la barrera, habría sido muchísimo más fácil darle trámite a esa proposición y que se abriera la discusión y que se reabriera la votación. Claro, entonces ya les expliqué el primer tiempo. Ahora vamos en el segundo tiempo del partido. Y el segundo tiempo del partido es el que usted menciona. Y es que la oposición, el señor Oviedo, con Toda por Bogotá, y del Movimiento Significativo de Ciudadanos, con Toda por Bogotá, y el Pacto Histórico, radican una proposición al Consejo, ¿cierto? Para quitar, para volver a elegir el primer vicepresidente. Revocar era la palabra que estaba buscando, para revocar el primer vicepresidente. Y eso abre un boquete jurídico muy difícil, digamos un antecedente muy difícil de contener. Es como una caja de Pandora. Le voy a decir por qué. Porque entonces, si abrimos esa posibilidad, esa, digamos, antecedente, cualquier concejal podría meter una proposición al Consejo de Bogotá quitando cualquier elección. Cualquier elección. Le voy a poner un ejemplo. La del personero. O le voy a poner un ejemplo. La del propio presidente. Para eso, el reglamento del Consejo prevé algo. ¿Qué prevé? Que las decisiones de elección, textualmente y literalmente lo dice, las decisiones de elección de la plenaria no pueden ser revocadas en plenaria. Es decir, la posibilidad jurídica de revocar la elección de González no es existente. ¿Por qué? Porque me obliga a mí a ir y actuar en contra del propio reglamento. Y yo no puedo hacer eso. Pero además, no puedo tampoco, una vez más, quitarle, caparle, cortarle la posibilidad al concejal Rolando de declararse en oposición o no hasta el próximo mes. Okay. Pero, presidente,
A mí me llama poderosamente la atención la lectura que muchos hacen de ese artículo que señala que las decisiones electorales de la plenaria no pueden ser revocadas por la plenaria, pero le hace falta una parte a ese artículo y es el que señala que las elecciones realizadas con el lleno completo de los requisitos no pueden ser revocadas. Y aparentemente hoy estamos hablando de que la elección de Rolando González no llenó el pleno de requisitos, porque hoy no se sabe ni si su manifestación pública o verbal de ser oposición y no se sabe decisión de su partido y toda la cuestión, lo que ya habían hecho los otros movimientos y partidos. Claro, entonces la pregunta es cuándo le sirven o no el pleno de los requisitos legales. Porque usted me acaba de dar el argumento que algunos dan, yo no estoy diciendo que sea su argumento, pero usted me trae el argumento y me dice, mire, pero si había ya concejales que habían manifestado, ¿cierto? Manifestado declararse en oposición. Y yo le digo, claro, pero usted es solo oposición hasta que el Consejo Nacional Electoral, ¿cierto?, defina y cumpla usted el requisito de publicidad de ser oposición o no. Entonces, de manera, digamos, técnica y jurídica, hoy no hay nadie en oposición, porque es hasta que el Consejo Nacional Electoral me defina como tal. Y entonces ahí sí son los requisitos legales completos o no, porque si es así, entonces la elección de cualquier otro, en el caso por ejemplo de Ana Teresa Bernal del Pacto Histórico, también habría sido sin el lleno de los requisitos legales. Pero bueno, ahí es en el entendido que se requiere la certificación del Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, eso le genera un ruido bastante extraño e innecesario a su presidencia, al mismo Consejo y al relacionamiento de la corporación con la ciudadanía. ¿Qué va a pasar? Usted señala que, bueno, usted no, lo señaló el vicepresidente electo y posesionado en funciones, Rolando González, que él este lunes va a tomar una decisión, pero una decisión, o sea, en política se sabe quién está de acuerdo o quién está en desacuerdo con un plan de gobierno, con un programa de gobierno. ¿Esperar eso sí dará los resultados reales? Pues yo creo que es donde él tome la determinación de declararse de gobierno y no renunciar, pues creo que ponen problemas jurídicos a la corporación y esa es mi postura, ojo, política mía sola. Porque es que yo entiendo una cosa y entiéndame a mí, yo tengo que asumir una posición corporativa e institucional y otra la mía, mi fuero personal. Y a partir, claro, alimentado por ambas, tomaré decisiones, por supuesto, ¿sí? Mi posición es que la primera vicepresidencia debe ser ocupada por alguien de la oposición. Entonces, claro, si él llega a declararse que es de gobierno, pues para mí cometería un error. Pero a ver, a la gente hay que creerle, dice por ahí un famoso periodista, y yo creo también eso. Yo creo que hay que esperar a ver qué decisión toma, porque si él se declara en oposición, pues entonces queda subsanado todo. Pero si se declara en gobierno y en consecuencia renuncia a la primera vicepresidencia, pues pasamos a elegir vicepresidencia. Y eso fue lo que le pedimos hoy a los concejales del pacto y al concejal de Con Toda por Bogotá. El concejal González coge el micrófono y dice, denme este fin de semana y el lunes ustedes sabrán lo que vamos a hacer o no. Y digamos, ellos quisieron imponer su teoría jurídica de decidir hoy. ¿En qué cambia? Le pregunto yo a usted y a los televidentes, aquellos que nos ven, ¿en qué cambia que la elección fuera hoy o el lunes o el jueves? No cambia nada, pero no cambia nada para, digamos, de efectos políticos, pero de efectos jurídicos sí blinda el Consejo. Porque vuelvo y le digo, hay artículos que a mí me obligan, ¿cierto?,
a respetar esa primera vicepresidencia. Usted, presidente, parafrasea a un famoso periodista que señala que a la gente hay que creerle, pero yo le traigo un viejo aforismo y es: la mujer del César no solo debe ser digna, sino parecerlo. Y lo que ha estado sucediendo y a lo que a usted le ha tocado chapalear en esta inundación de mensajes, de críticas, de diatribas, es que como que no se le cree mucho a un concejal que ya lleva varios periodos, que siempre ha sido gobiernista, que con excepciones se ha declarado en oposición, pero siendo oposición ha votado favorablemente siempre muchos proyectos de las administraciones. Para sí o para no, usted ya va a terminar lacerado con la decisión que se tome este lunes. Pero yo vine a ser presidente para actuar bien y creo que lo estoy haciendo en este momento, pero además lo voy a seguir haciendo. Las decisiones políticas nunca son fáciles. Ojalá fueran sencillamente blancas o negras, pero la realidad es que son grises. Así es la vida. La vida tiene facetas y tiene matices. Yo le doy la tranquilidad a todos los que nos ven y además a la corporación que mi actuar va a ser primero apegado a la ley y en segundo lugar va a entregarle todas las garantías a la oposición. De hecho, así quise hacerlo. El 1 de enero, vuelvo y lo repito, yo le pedí a la corporación aplazar la decisión para que nos ahorráramos todo este problema, ¿sí? Ahora, bueno, claro, para mí el consejo, ¿sí? Si Rolando González decide además renunciar a esa primera vicepresidencia, pues se equivocó. Ahora, está bueno reconocer los errores y reconocérselo a un consejo y a una corporación de 45 concejales. Claro, uno puede cometer errores, pero qué bueno es que un consejo sea capaz de reconocerlos y además, pues sencillamente enderezar el camino. ¿Ha hablado con el alcalde Galán a propósito de toda esta ventolera que se ha armado? Sí, claro, pues él me llamó y me preguntó qué estaba pasando. Y me dijo que no le estaba gustando lo que estaba pasando, pero además así lo manifestó en Twitter y en otras manifestaciones, pues que hizo, bueno, en otras redes. Y bueno, yo le dije a él que lo compartía. Pero bueno, lo que pasa es que una cosa es, ¿qué es el presidente, Hooker? El presidente es un árbitro, pero un árbitro que no debe cometer arbitrariedades, ¿cierto? Un árbitro que debe, digamos, velar porque el partido se lleve, digamos, de la manera más legal y justa posible para todas las personas. Bueno, esa es mi tarea, ser un presidente, ser un árbitro. Y en consecuencia es lo que he venido haciendo. Yo quiero que la oposición ocupe esa primera vicepresidencia, pero también quiero hacer las cosas legales, porque además, si yo no cumplo la ley, yo soy investigado. Entonces, y además yo soy quien se encarga de que el consejo pues cumpla la ley, y esa es mi labor. ¿Usted garantiza que el estatuto de la oposición se va a cumplir a rajatabla en el Consejo de Bogotá? En mi presidencia yo garantizo eso. Es el presidente del Consejo del Distrito Capital, el doctor Juan Javier Baena, a quien le ha tocado remar contra la corriente, contra las redes sociales y contra las críticas por la decisión de la plenaria de elegir a Rolando González como primer vicepresidente, formando parte de Cambio Radical, en desmedro de los intereses de quienes ya han anunciado ser de la oposición, aun cuando todavía no han sido certificados. Presidente, gracias por recibir a Minuto 30, gracias por acompañarnos, gracias por esa explicación que usted le entrega a los ciudadanos a propósito de lo que ha estado sucediendo. No, muchas gracias a todos los que nos ven, sigan las redes, sigan entonces además a Minuto 30, yo soy Juan Baena M en las redes sociales y pues qué puedo decir, soy un servidor, estoy para servirles. Es Juan Javier Baena, dando su postura no solo personal, sino la postura
que como representante de la corporación le toca asumir en el cumplimiento de la ley. Y a ustedes les agradecemos el que estén ahí acompañándonos y les recordamos que en Minuto 30 antes leíamos periódicos y ahora leemos a las personas.